Ujú. 1.96. ¿Y alguien sabe por qué da igual? Da igual porque la distribución es simétrica, ¿verdad? La distribución está centrada en cero. Entonces, lo mismo que tengo de este lado negativo, lo tengo del otro lado positivo con el complemento del área bajo la curva. Entonces, si aquí tengo esta probabilidad que tengo aquí señalada en negro, 0.025 menos 1.96, del otro lado tengo 1.96 con la suma de esta área y esta. ¿Verdad? Tengo aquí 97.5, que es lo que está aquí señalado en esta otra curva en morado. ¿Verdad? Entonces, eso es porque la distribución es simétrica. Entonces, lo mismo que tengo de un lado negativo, lo tengo del otro lado positivo con el complemento del área bajo la curva. Entonces, no importa si hacen el cálculo del valor del z, positivo o negativo, ¿verdad? Al final les va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque la fórmula está al cuadrado. Entonces, no hay problema si lo usan positivo o negativo. Pues vamos, ya tenemos el valor de z, de sigma y del error de muestreo. Vamos a poner aquí n es igual a sigma. No, z era primero, ¿verdad? Z por sigma entre d, todo esto al cuadrado. Mientras busco el cuadrado, ahí lo multipliqué. Multiplica. Bueno, aquí lo elevé al cuadrado. Aquí lo tengo sin el cuadrado y aquí lo elevé al cuadrado. Es que no encuentro el ¿Cómo techito. lo elevó al cuadrado, profe? Multiplicándolo por sí mismo. Ah, Es ok. que no encuentro en el teclado el techito, pero si ustedes lo pueden hacer el techito y un 2, eso eleva al cuadrado. Y si no, multiplican el valor por sí mismo y eso eleva al cuadrado el valor, ¿verdad? ¿Ok? Sí. Profe, podría ver la fórmula, sí. Ajá. Gracias. Bueno. Ok, entonces ese es el cálculo del tamaño de la muestra para población infinita, ¿verdad? O muestreo simple al azar con reemplazo, en donde no conocemos el tamaño de la población, entonces no lo usamos. No sabemos cuántas bolsas se producen, pero debemos sacar una cantidad de bolsas, ¿verdad? De muestra de 23, ¿verdad? Porque aquí nos está dando 22.12, pero ese punto 12 de bolsa no lo tengo. Entonces, siempre vamos a redondear hacia arriba, ¿verdad? Para no perder elementos ahí en la muestra. Entonces, en tamaño de muestra, independientemente del decimal que haya caído aquí, así hubiera dado 22.0001, siempre va para arriba, ¿verdad? 23. Entonces, el tamaño de muestra final sería 23 bolsas. Con esas voy a ver la resistencia que tienen las bolsas para ver cuánto es el peso que soportan, independientemente del tamaño de la población. Y con estos elementos que consideramos aquí, ¿verdad? La desviación estándar, el nivel de confianza que está asociado a un valor de la normal estándar y el D, el error máximo de muestra. Ok, vamos con el segundo ejercicio. Igual, si quieren alguien me toma los datos y me paso Excel. Ya. Sí, profe. Voy a insertar una hoja aquí. Aquí les voy a poner N2, segundo tamaño de muestra. Si quiere alguien me lee el enunciado y vamos anotando los datos. ¿Lo hago yo otra vez? No hay problema. ¿Está bien? No hay problema.
En un segmento de población de 2.900 familias, se desea determinar la medida mensual de gastos en recreación. Se puede utilizar una confianza del 95% y un error de muestreo no mayor a 500 colones. Se sabe que la desviación estándar de la característica de una comunidad similar es de 9.500 colones. Calcule el tamaño de la muestra. Ok, entonces gastos en recreación. Esa es la variable, ¿cierto? Sí, Ok, dice que hay una comunidad de 2.900 familias, ahí sí tenemos el tamaño de la población. El error de muestreo, me dicen que no varíe el dato que yo voy a estimar con respecto al parámetro, al valor real, que no conozco, que no varíe más de 500 colones, que en realidad creo que es poco, ¿verdad? Para gastos en recreación, yo creo que el error podría ser como de, bueno, dependiendo del lugar donde vaya a recrearse, entonces los que han ido a la playa o a la montaña, que pueda haber un error de unos 5.000 colones, ¿verdad? Digamos que 500 lo veo poco, ese error, pero bueno, 500, trabajemos con los datos del enunciado, 500 decía. La variabilidad de los gastos de recreación en una comunidad similar, ¿verdad? Por estudios previos o por estudios que se han hecho anteriormente, se sabe que es 9.500. Estoy bien con todos los datos, y la confianza 95, ¿verdad? Sí. Lo que hice fue copiar y pegar lo que ya tenía aquí para aprovechar las fórmulas. Entonces copié todos los datos de aquí y lo que hice fue ir cambiando los valores según lo que leyó la compañera. Entonces el tamaño de muestra sería este. ¿Cierto? ¿O no? ¿Cómo vamos? Estoy haciendo la misma fórmula. El Z, el sigma y el D. Ya cambié los valores. Confianza es la misma. Entonces sería 1.386. Bueno, redondeado, 1.387. ¿Les parece? ¿O me falta algo? ¿Están ahí? ¿No están ahí? ¿Me van siguiendo? Voy muy rápido. Profe, un segundo, es que lo Sí, estoy como copiando. está bien. Entonces, la fórmula esta no toma en cuenta el tamaño de la población, ¿verdad? Entonces me dice, bueno, tiene que entrevistar a 1.387 familias. Pero yo tengo el dato y en ese segmento, en esa población, tengo 2.900 familias. Entonces, si ya conozco el dato de la población, lo que voy a hacer es el factor de corrección por finitud. Entonces, este cálculo de tamaño de muestra que tenía aquí, lo voy a dividir entre 1 más el tamaño de la población. Es n sub 0 más entre 1 más 1 entre n sub 0. Ahí está. Profe, ¿ahí qué está Vamos a calculando? medir lo mismo. ¿Ah? ¿Ahí qué está calculando? Estoy haciendo el factor de corrección por finitud. Ya sé, voy a faltar. Dice que es n sub 0 entre 1 más n sub 0 entre n total. Sí, no me estaba dando. Este cálculo que nosotros hicimos aquí es el cálculo para poblaciones infinitas. Cuando se conoce el dato del tamaño de la población, entonces lo aplico, ¿verdad? Tomo en cuenta ese tamaño de la población aquí y hago la formulita. Entonces aquí lo que estoy haciendo es eso, el n sub 0, ¿verdad? Que calcule aquí, el n para poblaciones infinitas,
entre 1 más n sub 0 entre el tamaño de la población. Y eso me dice entonces que tengo que entrevistar al final a 939 familias, ¿verdad? Para ver cuánto gastan aproximadamente en recreación. Este es como el N final. Profe, disculpe, ¿podría poner de la hoja pasada cómo sacó el N final que daba 23? Es que me perdí esa parte. Era este mismo, lo que hice fue redondear. Ah, ok, gracias. El N final es el N redondeado. Y aquí lo que hice también, redondear. Digamos, lo que tiene es el factor de corrección por finitud. Este es como el N con factor de corrección por finitud. Y este es el N sin el factor, ¿verdad? Podríamos ponerle población infinita. Ok, hasta ahí vamos bien con este ejercicio. Vamos con el otro. Dios. Bueno, igual alguien me ayuda ahí con los datos. Profe, perdón, nada más. Sí, En el dato de n final que uno redondea, ajá, ¿es 939 o 938? sí, 39, redondeado. Ah, gracias. Me equivoqué, ahí, bueno, ahora lo corrijo. Sí, siempre redondeamos para arriba en tamaño de muestra. De hecho, uno a veces lo que hace, además de redondear para arriba, es inflar el tamaño de la muestra. Sobre todo aquí, digamos, bueno, en este ejercicio que habíamos hecho anteriormente son bolsas. Y lo que estamos viendo es cuánto soportan de peso, ¿verdad? Entonces, algunas se van a destruir. Algunas van a aguantar, ¿verdad? El peso, otras no. Entonces, igual aquí que estamos entrevistando personas, pues algunas van a querer contestar y otras no. Entonces, uno siempre lo que hace en tamaño de muestra, además de redondear hacia arriba, es calcular un porcentaje de no respuesta, ¿verdad? Ahí como sumarle un 10%, un 15% más, ¿verdad? En la práctica, ¿verdad? En la teoría estamos nada más aplicando la formulita, pero en la práctica uno siempre suma un poquitito más para el porcentaje de no respuesta, o en este caso para las bolsas que se van a dañar, ¿verdad? Porque vamos a hacer ahí el peso. Ok, vamos con esta otra. Me ayudan ahí con los datos. Voy a pasarme para Excel. Bueno, me dicen si ya lo tienen. Paso para Excel. ¿Listo? Sí, profe. Voy a abrir Profe, aquí. tengo una duda. En el Sí. caso del peso de las bolsas, ¿no sería más conveniente redondear para abajo y que el peso máximo que soporte la bolsa, reportar un peso menor y así ninguna bolsa se rompa? Es que no, siento que no me hace sentido. Lo que estamos haciendo es el cálculo del tamaño de la muestra. Entonces yo necesito utilizar 22 bolsas o 23 para empezar a hacer las pruebas del peso, para ver cuánto es el peso máximo que soportan. Entonces siempre va para arriba. Con 23 bolsas voy a ver cuánto es el material que tengo que utilizar para ver ese peso máximo, ¿verdad? Cuánto es el soporte que le dan. Sí. Sí. Es que estaba confundida porque ahí decía que se requiere que el peso máximo no, más bien nos está dando otra variable de información. Ok. Vamos con el tercer ejercicio. No sé quién me está ayudando con la lectura. Yo lo leo, profe. Gracias. En una comunidad de 3.500 familias, se desea determinar el porcentaje de la población que siembra vegetales para su consumo. Se desea trabajar con una confianza del 95% y un error de muestreo del 5%. Calcule el tamaño de muestra. No se tiene ninguna idea de la magnitud de la proporción.
Ok, ¿cuál es la variable? Según lo que leyó la compañera. La cantidad de personas que siembran para autoconsumo. Ajá, el porcentaje, decía. El porcentaje. Porcentaje. Ok. Porcentaje hace referencia a una proporción multiplicada por 100, ¿verdad? Porcentaje de personas que siembran para el consumo. Ok, o proporción de personas que siembran para el consumo. Entonces, ustedes son, ¿cuántos hay ahorita? 28, bueno, 27. ¿Cuántos siembran? ¿Alguien siembra vegetales para el consumo? Bueno, yo, Ajá. chiles, Ajá. melón y cosas así. Ah, súper. Y otra compañera por ahí también. Yo, pero como lechugas, culantro, cebollinos y así. Claro, claro. Bueno, yo también, yo me incluyo en la muestra. Yo también siembro aquí. Un poquitito de una huerta pequeñita que tenemos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cuántos más? Solo Yo, 3. profe, 4. Ajá. ya son agricultores, entonces hay muchas cosas. Ah, Creo qué que bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, 4 llevamos. No sé quién más siembra. Es que les estoy preguntando eso porque necesitamos hacer el cálculo de la desviación estándar. Porque dice que no se tenía ninguna idea de la proporción de personas que sembraban, ¿verdad? Algo así decía el enunciado. Voy a llenar aquí los otros datitos. Era una confianza 95. ¿Qué más me decían? Nos leyó el enunciado. ¿Qué más datos nos daban? Cualquiera de los que están por ahí. Una comunidad de 3.500 familias se desea terminar. Ajá. ¿Y algo más daban? El error. El error demostrado 5%. Ok, 0,05. Entonces, porcentaje o proporción de personas que siembran para su consumo. Esa es una variable cualitativa o cuantitativa. Cuantitativa. Cualitativa. Yo les pregunto, ¿siembra? No. Y ustedes me dicen sí o no, ¿cierto? Es cualitativa. Y después yo cuento cuántos me dijeron que sí, cuántos me dijeron que no. Ok, en una variable cualitativa, la variancia de una variable cualitativa es P por Q. Es la multiplicación de estos dos valores. Proporción de personas que siembra y la proporción de personas que no siembran. Q es 1 menos P, ¿verdad? Es el complemento. 1 menos P. Entonces voy a poner que, por ejemplo, digamos que el 10% de personas siembran, ¿verdad? Porque, bueno, más o menos ahí les pregunté, habíamos como 4 de los 28. Entonces, si el 90% siembra, ¿verdad? Porque necesito ubicar este valor de aquí, que no lo conozco. El enunciado me dice, no sé cuánto es la proporción de personas que siembran. Bueno, entonces vamos a tomar algunos valores aquí. Voy a decir que el 10% siembra. Entonces, si el 10% siembra, ¿cuántos no siembran? 1 menos 0.1. Necesito que me ayuden en esta parte. 0.9. Ajá, ok, 0.90. Si yo multiplico esas dos, ¿cuánto me da? Este por este. 0.09, ¿verdad? Esto es P por Q. Ok, digamos que no es el 10% que siembra, digamos que sea el 20%. Vamos a hacerlo conforme. 1 menos esto. Digamos que es el 20%. Entonces el 80 no siembra y eso me da una variancia. ¿Ya? Esta es la variancia de P por Q de 0.09. Vamos bien, hasta aquí, perdón, de 0.16. ¿Me van siguiendo? Sí, profe, todo bien. Bueno, si digamos que el 30% es el que siembra, entonces el 70% no siembra, y si multiplicamos esos dos valores, esas dos proporciones, bueno, la variancia es de 0.21.
Si fuera del 40%, entonces 60 no siembra, y ahí lo que tenemos es una variancia de 0.24. Si yo digo, bueno, no, digamos que la mitad de las personas siembran, ok, bueno, la otra mitad no siembra, y la variancia es de 0.25. Y no, supongamos que el 60% siembra, ok, entonces el 40% no. Vean que aquí se repite este mismo valor, ¿verdad? Que son complementarios. Entonces, si yo sigo aquí para abajo, 0.7, 0.3, entonces aquí me va a dar 0.21, ¿verdad? Y se va a repetir aquí con este 0.21 que tenía. 0.8, 20% no siembra. Y aquí la multiplicación, 0.16, que era el valor que tenía por aquí. Y aquí también tenía 0.16. Y si el 90% sembrara, el 10% no siembra. Y el porcentaje sería de un 9%, ¿verdad? 0.09, que es este mismo valor de aquí. ¿En dónde se produce la variancia máxima? Cuando P vale ¿cuánto? 0.5. Okay. Cuando P vale 0.5, se produce lo que se llama variancia máxima. Ajá. Cuando yo no tengo ninguna idea de cuánto es la proporción de la variable que yo estoy midiendo, yo puedo asumir variancia máxima. Entonces aquí puedo poner que la variancia, bueno, recuerden que la variancia es P por Q, la desviación es raíz de P por Q. Entonces aquí sería, digamos, raíz de 0.5. ¿Sí? Entonces ya tengo aquí el dato de la variancia. Cuando me dicen no se tiene ninguna idea de la proporción de la característica que yo estoy midiendo, o utilice variancia máxima, eso significa utilice un P de 0.5 y una Q de 0.5, ¿verdad? Una variancia de 0.25. Entonces esta es la raíz cuadrada de la variancia. Ah, perdón, aquí era 0.25. ¿Cómo es, profe? ¿Se usa varianza máxima cuando no se tiene idea De la proporción de la variable que estamos estimando. Gracias. Ok, vean que ya tenía la fórmula programada. Igual lo que hice fue copiar y pegar los datos del enunciado e ir cambiando según lo que me daban, ¿verdad? Entonces cambié la variable, proporción de personas que siembran para el consumo. Aquí lo que hice fue la explicación de por qué estamos utilizando este dato, porque este dato no me lo dan, ¿verdad? No me dan el dato ni de la variancia ni de la desviación estándar. Entonces yo asumo variancia máxima. La variancia máxima se da cuando P y Q es 0.5, entonces la variancia es 0.25. Y aquí lo que hice fue sacar la raíz cuadrada de la variancia, ¿verdad? Raíz de 0.25 me da 0.5. La confianza es del 95%, ya teníamos aquí referenciada la fórmula con el Z, entonces el Z no cambia, ahora lo podemos cambiar para ver qué pasa. Y aquí el D, que es el error máximo de muestreo, que es de un 5%. Estoy trabajando proporciones son valores entre 0 y 1. Entonces ese 5% lo divido entre 100, ¿verdad? Es 0,05. Y aquí tenemos factor de corrección por finitud. Entonces, vean que anteriormente usamos ese factor, ¿verdad? Eran 2.900 familias. Y vean que aquí disminuyó el tamaño de la muestra de 1.387 a 939, ¿verdad? Aquí redondeado el valor final siempre hacia arriba. En este caso, entonces tengo que corregir aquí. Bueno, ya aquí está ya referenciada la fórmula. Entonces, 384 es el factor, sin factor de corrección para poblaciones infinitas, pero como conozco el dato, entonces lo uso. Vean la disminución que se da aquí. De 384 pasa a 346. Así no disminuyó mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la población es más grande. Vean que aquí eran 2.900. Vean que aquí sí hubo una disminución más considerable. De 1.387 pasé a 940. Pero aquí ya no es tanto. De 384 paso a 347. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una población pequeña, si yo tuviera los 2.900, ven, aquí se reduce un poco más a 340. Y si tengo una población todavía más pequeña, todavía se reduce más, ¿verdad? Entonces, entre más pequeña sea la población, mayor va a ser el ajuste o el factor de corrección por finitud va a tener un mayor efecto
en ese cálculo. Si la población es muy grande, ¿verdad? Entonces el cálculo, ¿verdad? El factor de corrección no va a ser muy grande, no va a hacer mucho efecto en el cálculo del tamaño de la población. Vean que si yo voy aumentando aquí 4.000, bueno, ahí ya 350, 4.500, perdón, 45.000, bueno, ahí me exageré, me puse un cero más, pero vean una población tan grande, que ya son poblaciones que tienden a infinito, ¿verdad? Son poblaciones muy grandes, entonces el factor de corrección no le hace mucho al tamaño de la muestra. Vean la disminución que hay aquí con una población de 45.000, y 45.000 no es mucho, ¿verdad? Suponiendo poblaciones que hay muchísimo más grandes que esas. Entonces, para que sepan, siempre que yo tengo el dato del tamaño de la población, lo puedo aplicar y siempre va a haber una reducción, pero entre más grande sea, menor va a ser la reducción, ¿verdad? Menor va a ser la disminución del tamaño de la muestra de poblaciones infinitas a poblaciones finitas. No sé, hasta aquí cómo vamos, si ocupan que les repita ahí alguna. Menos es la corrección, eso sí. Entre más grande sea el tamaño de la población, menor es el impacto que va a tener ese tamaño de la población sobre el cálculo del tamaño de la muestra. Ah, bueno, gracias. Sí. ¿Qué más? Vean lo que le pasa a la muestra cuando yo disminuyo el error. ¿Qué debería hacer? ¿Hacerse más grande o más pequeña? Si yo hago un error más pequeño, ¿la relación es directa o es inversa? ¿Qué pasa si pongo aquí en vez de 5% un 3%? O sea, ¿esto se hace más grande o más pequeño? ¿Qué creen? 0.03. ¿Por qué? Porque entre más pequeño sea el error, más muestra tengo que tener. ¿Recuerdan el diagramita que hicimos al principio? En estadística inferencial, cuando les dije, podemos generalizar los datos de la muestra a la población. Bueno, entre más pequeño sea el error, más grande va a ser el tamaño de la muestra, más se tienen que parecer los datos que estoy estimando a la población real. Entonces, bueno, son elementos con los cuales yo puedo ahí variar el cálculo del tamaño de la muestra. Lo otro es la confianza, ¿verdad? Hemos trabajado 95% de confianza, pero ¿qué pasa si yo trabajo 99% de confianza, por ejemplo? Este valor no lo tenía referenciado aquí. Ah, no, pero no puedo hacerlo. Hacerlo con alfa menos. Si aumento la confianza, va a aumentar el tamaño de la muestra, ¿verdad? Vean que aquí es Z de alfa medios, para que tengan cuidado que no es alfa, sino alfa medios. Eso es lo que estaba haciendo aquí el cambio en la fórmula, porque lo tenía con 0.025. Yo aquí pongo, digamos, 90%, bajo la confianza, baja el tamaño de la muestra. Las generalizaciones, las conclusiones que voy a tomar de los valores estimados con respecto al parámetro van a tener un menor nivel de confianza. Profe, entonces si disminuyo la confianza, disminuye la población también. Disminuye el tamaño de la muestra, ajá. Ok. Los datos del enunciado era 0.95, es me da 3.84 y 3.47 el tamaño de la muestra.